Tengan muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, mi nombre es Haroldo Kendo y vamos a dar inicio a nuestra clase magistral del módulo número 2 de nuestro diplomado en salud. Bienvenidos a todos y a todo el personal de los hospitales que nos acompañan en esta aula el día de hoy. Bienvenida, doctora Morales, quien va a ser nuestra especialista en el tema y robar unos segundos nada más en aspectos logísticos para recordar. Siempre recuerden que es muy importante participar en los foros. Cada módulo tiene un foro. Cada foro se abre los días lunes para que a través de una pregunta generadora, en donde puedan ustedes aportar su experiencia, su expertise, sus dudas o sus comentarios y nosotros los vamos a estar retroalimentando. Por otro lado, recuerden también que estas actividades docentes que se dan los días jueves a partir de las 6 de la tarde son sumamente importantes porque tratamos de trasladar los aspectos claves de cada uno de los módulos. Y por supuesto, recordar que como bonificación a esta actividad docente, ustedes al final van a poder obtener una respuesta a alguna de las preguntas de la evaluación del módulo número 2. Así que bienvenidos y bienvenidas y también recordar que tenemos una actividad práctica, que es un análisis de casos, que eso ustedes lo van a poder observar, tiene una valoración, pero nosotros recomendamos que sea a partir de la del tercer módulo, en donde podamos realmente poder darles algunos insumos, herramientas para que puedan analizarlo y a ustedes van a tener más expertise y poder de esa manera desarrollar muy bien su actividad práctica. Bueno, arranquémonos, pues la actividad del módulo 2, esta actividad docente está constituida básicamente por dos componentes, uno lo que es el tema de desprotección y lo que es la entrevista. Mi persona va a hacer referencia a la desprotección y la doctora Vilma, nuestra invitada, va a hacer el contenido de la entrevista. Entonces, para eso nos arrancamos con lo siguiente. Bueno, Guatemala es un país de la desprotección, donde la ausencia del Estado es palpable en cada rincón. En ese sentido, los niños, niñas y adolescentes son la población más vulnerable a que sus derechos sean violentados. Por eso es importante comprender la desprotección, sus implicaciones y qué dicen los estudios en torno al tema. El día de hoy conversaremos sobre los estados de desprotección y los factores de riesgo que ocurren en el maltrato infantil y abuso sexual. La desprotección infantil es una realidad compleja y heterogénea, que además se manifiesta con distintos niveles de gravedad que requieren respuestas diversas. En unos casos bastará con una notificación para activar la intervención de las instituciones y profesionales competentes en la materia. En muchos otros casos, la corrección de la misma necesitará de la actuación coordinada de profesionales y personas de muy distintos ámbitos educativo, social, sanitario y entidades. Además, en determinadas ocasiones, la urgencia del caso, un bebé abandonado en la calle, por ejemplo, requiere que las actuaciones de atención inmediata se antepongan a las notificaciones o al menos se superpongan. Si bien tienden a identificarse la desprotección infantil con las situaciones de maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades, abandono, negligencia o abuso, tanto físico, emocional como sexual, hay que tener en cuenta que en ocasiones puede darse situaciones donde el niño o la niña no es maltratado y sin embargo deben de ser protegidos, como en el caso de un bebé pequeño cuyo cuidador debe ser hospitalizado. De esta manera, nosotros tratamos de entender la desprotección en diferentes ámbitos y hay diferentes formas de poderlo analizar o corrientes filosóficas que nos permiten entender los niveles de desprotección. Por tanto, dado que la situación de desprotección de un niño, niña o adolescente puede ser detectada y corregida desde distintos ámbitos e instituciones, es necesario la existencia de redes comunitarias de protección que puedan trabajar con las oficinas y comisiones municipales. Quiere decir que la desprotección o vista desde el lado positivo, la protección debe de iniciarse desde lo comunitario, que es lo fundamental desde la familia para que podamos proteger a los chicos y de esa manera no entren en niveles de desprotección. Existen diferentes corrientes filosóficas, pero nosotros hemos tratado de encontrar cuál en realidad puede ayudarnos a entender mejor la problemática de desprotección. Y quiero trasladarles lo siguiente. A partir de diferentes corrientes hemos considerado que una de las más importantes es
a través de la investigación de la Universidad de Granada de Santiago de Compostela, en donde se enumeran las variables de riesgo de la desprotección en tres apartados. Número uno, en maltratadores, número dos, en víctimas y otro por su contexto. Veamos el primero. En cuanto a los maltratadores, se han identificado como riesgos de desprotección los siguientes. Uno, la transmisión intergeneracional del maltrato, es decir, padres o encargados que fueron maltratados en su infancia, que replican sus formas de crianza maltratantes hacia sus hijos. La presencia de alteraciones psicopatológicas o psiquiátricas, el consumo de alcohol, las toxicomanías o trastornos psicóticos. Variables de personalidad como baja autoestima, inmadurez, sentimientos de inutilidad o de inadecuación, apatía, inseguridad emocional o introversión. Y cuatro, y por último, la carencia de habilidades y conocimientos por parte de los padres o encuadrados para cuidar a sus hijos de manera adecuada, satisfaciendo sus necesidades y favoreciendo un adecuado desarrollo evolutivo. A esto nos referimos específicamente con los patrones de crianza. Muchas veces el ser papá o mamá no significa que pasamos por un curso de crianza. En realidad debemos de entender que existen diferentes formas de crianza, pero por supuesto formas no maltratantes que permiten un desarrollo adecuado de los chicos. Y el gran problema es que muchas veces algunos papás no lo conocen o conocen parcialmente y entran en problemas de desprotección por malos patrones de crianza. Respecto a las víctimas, podemos encontrar como factores de riesgo de desprotección los siguientes. Uno, la presencia de un temperamento difícil y desórdenes conductuales. Dos, niños, niñas y adolescentes con tendencia a encontrar o contraer enfermedades que tengan algún tipo de discapacidad física o mental, por lo que requieren un cuidado médico constante y familiar y una atención continuada, haciéndolos más vulnerables. Y tres, el nacimiento prematuro, bajo peso al nacer. Según los autores que apoyan esta teoría, el llanto de un bebé recién nacido con bajo peso o prematuro es más agudo y más aversivo y por tanto considerablemente más molesto y por lo tanto más posibilidades de desprotección. Y es el tercer componente importante que tiene que ver específicamente con los factores de riesgo de las variables contextuales, tenemos los siguientes. Uno, una familia inmersa en aislamiento puede manifestarse un déficit de apoyo social. Familias rotas o monoparentales, como el caso de madres solteras que viven con un hombre que no es el padre de los hijos. Tres, un elevado número de hijos puede ser otro riesgo, ya que los estudios han identificado que un alto porcentaje de familias maltratantes tienen cuatro o más hijos. Conflictos de pareja tales como problemas maritales y niveles de estrés altos, asimismo alejamiento sexual de la pareja o violencia marital. Cinco, situaciones laborales, desempleo, insatisfacción y tensión. Y por último, niveles socioeconómicos, aspectos culturales relacionados a bajos estratos sociales y poco nivel educativo. No está de más reiterar que, aunque estos factores de riesgo del triángulo padres, hijos y contexto mantienen una alta correlación con las situaciones de maltrato infantil, ninguno de ellos de manera aislada podría explicar inequívocamente la desprotección infantil. Por eso es que es tan importante que podamos entender de una forma general los niveles de desprotección en estos ámbitos, que es lo que nos va a permitir, no solo es primero identificarlos tempranamente, identificar primariamente fallos en la crianza, que es lo que buscamos antes de identificar formas de maltrato y de esa manera podemos poner un mejor enfoque, una mejor atención a la niñez y estamos ayudando uno, a identificar tempranamente y a prevenir. Perfecto. Esto en relación a desprotección, en una forma muy resumida, ustedes tienen en sus contenidos mucho más desarrollo, el cual ustedes pueden eh, analizarlo y lo podemos discutir a través tanto del foro como por supuesto en el WhatsApp. Así que muchísimas gracias por el primer componente de desprotección y los dejo ahora con nuestra especialista, la doctora Morales, que va a abordar la temática de modelos de entrevista, formas que nos permiten identificar adecuadamente, que puedan entrevistarse no solo desde el ámbito médico o social, sino psicológico. Así que, bienvenida doctora, muchísimas gracias y la dejo con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy. Vamos a conocer el modelo de la entrevista para sospecha de abuso sexual y maltrato infantil.
Esta es una presentación en la que veremos una propuesta para hacer entrevistas identificando indicadores de maltrato infantil y abuso sexual. La guía es una propuesta metodológica de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, CONACMI. En esta guía vamos a ver los contenidos de la entrevista, los cuales son preparación previa, clima de confianza, narrativa libre, batería de preguntas y cierre. Antes vamos a hacer unas recomendaciones generales sobre la entrevista. La estructura que se decida utilizar en la entrevista debe ser respetada aun cuando se dé en varias sesiones con el niño, niña o adolescente. Considerar suspender la entrevista por cansancio o angustia en el niño, niña o adolescente. Puede programarse para continuarla en otro momento. Al reiniciar una sesión suspendida, no se deben repetir las mismas preguntas realizadas anteriormente, pero sí se deben hacer todos los pasos que conlleva la entrevista nuevamente. En cuanto a la preparación previa, es necesario mantener una actitud de consideración y respeto hacia el niño. Es importante tomar conciencia que nos encontramos frente a un niño, niña o adolescente, por lo que es necesario respetarlo por sus características específicas. También debemos estar lo más preparados posibles en cuanto a la información sobre las características de la víctima y el caso. Hay algunas situaciones en que el sistema de salud puede que no tenga toda la información registrada. ¿Cuál es la importancia y beneficios para la preparación? Si no se cuenta con información obtenida de personas significativas del entorno del niño, niña o adolescente, ni contamos con herramientas para formular preguntas adecuadas, se tiende fácilmente a acabar interpretando una conclusión para dar sentido a lo que el niño, niña o adolescente haya podido decir durante la entrevista. Frecuentemente, los relatos de los niños son confusos como resultado de la no comprensión o la dificultad de recordar más que de intentos deliberados de mentir. Muchas veces esto tiene que ver con la dificultad de nosotros los adultos para estructurar la toma de declaración de una manera adecuada. ¿Qué información debemos obtener antes de realizar la entrevista? La idea importante es contar con un mínimo de elementos que nos permita situar en un contexto y tiempo al niño, niña o adolescente. Asimismo, se debe buscar datos que nos permitan comprender el nivel de desarrollo de la posible víctima. Dentro de estos datos deben ser la edad cronológica, escolaridad, estado emocional general, conductas habituales, actividades cotidianas, rutinas diarias de la vida del niño, escuela a la que asiste, si ese fuera el caso, lugares conocidos, mascotas, regalos recibidos recientemente, eventos que sirvan para ubicarlo en una fecha específica, enfermedades recientes que él haya padecido, duelos o pérdidas en la familia, si ha sufrido violencia, si ha habido una pérdida de trabajo de algún miembro de la familia, si han habido mudanzas o movilizaciones, si ha habido divorcio entre los padres o encargados del cuidado del niño, cambios de escuela y grados de maestros. Dentro de la información que debemos obtener también antes de realizar la entrevista,
es importante conocer qué miembros componen la familia, la modalidad y características de la educación sexual que tiene el menor de edad y el manejo familiar de este tema, el tipo de disciplina que se ejerce dentro del ámbito familiar, situaciones de riesgo para el niño, niña o adolescente en su entorno, los nombres de amigos, compañeros, cuidadores, vecinos, revisar los expedientes, declaraciones de personas significativas, chequear los archivos de instituciones, informes de otros profesionales. En cuanto a la preparación previa, también debemos de tomar en cuenta el tiempo. Disponer del tiempo suficiente, prever descansos y posible suspensión de la entrevista, si fuera necesario, y prever al menos tener 2 sesiones con el niño, niña o adolescente. El espacio es muy importante. Debe facilitar un ambiente de confianza. Restringir la presencia de adultos desconocidos al mínimo necesario. Minimizar la presencia de distractores. Debe evitarse el ruido y el bullicio. Evitar que haya gente transitando cerca y evitar interrupciones. En cuanto al clima de confianza que debe otorgarse durante la entrevista, hay que crear una atmósfera de suficiente confianza. Esto es vital, ya que el niño, niña o adolescente establecerá una relación con el entrevistador. Si existe este clima, es posible evitar reacciones de desobediencia o asimismo de complacencia, de tal forma que la víctima pueda expresar sin temor lo que sucedió y de qué manera sucedió. Este elemento también es de utilidad para evitar la inhibición extrema o la reacción hostil causada por la angustia y ansiedad que de hecho va a generar en el niño, niña o adolescente hablar sobre el suceso. Algunos elementos básicos para crear el clima de confianza son el respeto. El niño, niña o adolescente debe aceptar participar en la entrevista, comprendiendo por qué lo hace y la importancia de que lo haga. Es necesario tomarse el tiempo para entablar una relación de confianza. Honestidad. Es importante indicar concretamente lo que va y podría pasar luego de que hable. Es importante responder a las preguntas que el niño, niña o adolescente tiene de forma sencilla, clara y directa. No hay que dar falsas expectativas. Debemos de tener también dentro del clima de confianza normas claras. Establecer con el niño, niña o adolescente qué se espera de él y para qué está ahí. Es importante recalcar la importancia de lo que está haciendo para sí mismo y para otros. Afirmar que no es culpable ni responsable de lo que ha sucedido. Crear un vínculo es adecuar el modo o método de tomar declaración a las necesidades y características del niño, niña o adolescente. Establecer un vínculo no significa hacerse amigo. Se trata de lograr una conexión, es decir, saludarlo, mirarlo a los ojos, sonreírle, mostrarse amable, oír lo que dice, prestarle atención por completo. Dentro de los elementos básicos también está la estrategia. Se debe comenzar con entablar una conversación con el niño,
niña o adolescente sobre un tema neutral. No entrar de lleno al tema del maltrato o al trauma que el niño tiene, sino iniciar sobre un tema neutral. Comenzar a sembrar información suficiente para abocarse al tema a investigar. Dentro de las técnicas, la presentación de quien toma la declaración es muy importante. El niño debe saber quién es la persona que lo va a entrevistar. Explicar el por qué es necesaria su presencia y aclarar las acciones que realizará el niño, niña o adolescente, así como las acciones del entrevistador. La presentación de reglas es importante, siempre decir la verdad, responder solo si se ha comprendido la pregunta o si se conoce la respuesta. Informar si se siente incómodo o no comprende algo. Expresarse del modo que quiera. Explicar la necesidad de hacerle preguntas. Y no olvidemos los mensajes clave. El niño, niña o adolescente no tiene la culpa. Ha sido muy valiente al contar lo que sucedió. Lo que hace puede ayudarlo a él y a otros niños. Es normal sentir vergüenza y hay que decirle que no es su responsabilidad decidir qué pasará con el agresor. En cuanto a la narrativa libre, es la técnica que constituye la oportunidad de comenzar a construir una declaración desde la lógica del niño, niña o adolescente. Por ser constituida por él, puede ser mucho más confiable. Esto nos permitirá también comparar lugares, nombres, fechas con la información previa recabada para crear un mapa más conciso del suceso. Dentro de la narrativa libre debemos tener una introducción, es decir, anticipar el abordaje del tema en cuestión, pregunta disparadora seguida de preguntas abiertas, tolerar silencios, alentar a la continuación del relato de manera neutral. Se debe registrar los lugares y personas mencionadas por el niño, niña o adolescente, la información que oriente sobre la unicidad o recurrencia de los hechos. Si hay ambigüedades en el uso de términos, también deben registrarse, y la incoherencia del relato. Luego la batería de preguntas. El objetivo de esta fase es investigar y aclarar lo relatado por el niño, niña o adolescente. Las preguntas y necesidad de aclaración en general se dirigirán a clarificar las siguientes variables. Variable de tiempo, cuándo ocurrió, cuánto tiempo duró. Variable de modo, cómo ocurrió. Variable de lugar, en dónde ocurrió el evento. Y por último tenemos el cierre de la entrevista. Su objetivo más importante es que quien toma la declaración se asegure que el niño o niña adolescente deja el lugar sintiendo que se le ha dado una importante oportunidad de ser escuchado y no se queda inquieto o perturbado. Se debe agradecer la oportunidad para aclaración de dudas, dar un número telefónico de contacto, anticipar próximos pasos y futuras entrevistas, hacer una plática final sobre un tema neutro o hacer una actividad de relajación cuando termina la entrevista. Bueno, esto es más que todo el modelo de la entrevista que debemos seguir para detectar maltrato infantil o abuso sexual.
Espero que esto les sirva bastante para analizar y llevar este módulo en el cual estamos conociendo la desprotección y la entrevista que debe hacerse y algunas técnicas de entrevista también que ustedes tienen dentro de su eh, libro o actividades que tienen que realizar. Así que cualquier duda, comentario que tengan, por favor no duden en comunicarse conmigo al WhatsApp, el cual les estaré respondiendo en su momento y espero haya sido de utilidad para ustedes. Doctor Oquendo. Muchísimas gracias, doctora Morales, por tan importante cátedra. Yo creo que recapitular sobre aspectos de esta actividad docente son sumamente importantes. Uno, por un lado, hablar de todo el tema de desprotección, que es en sí como en negativo, entender que la niñez guatemalteca se encuentra desprotegida en la mayoría de ámbitos, tanto desde lo institucional, desde lo familiar, desde quien provoca el maltrato, desde su contexto o desde la misma víctima, para, por supuesto, avanzar sobre algunas técnicas especiales para poder recabar información, como en la entrevista. La mayoría de veces el personal de salud no estamos preparados ni en la licenciatura, tampoco ya en las especialidades para poder hacer entrevistas. La mayoría de veces nos enfocamos mucho en hallazgos clínicos, por supuesto que es importante, pero recordemos que en la historia clínica el papel de la misma ocupa más de un 80% desde los hallazgos necesarios para hacer diagnóstico. Por eso, ante problemáticas como el maltrato infantil o el abuso sexual, que son problemas más allá de identificar hallazgos físicos, más a una buena entrevista con todos los elementos que hoy se vieron, para entender en realidad cómo lograr recabar la mejor historia clínica posible, vamos a tener relatos que van a ser claves y que van realmente a amarrar completamente entre la historia clínica y por supuesto los hallazgos clínicos. Así que para nosotros es fundamental que ustedes tuvieran estos elementos o estas herramientas basales que nos van a ayudar muchísimo a todo el personal que esté en las emergencias, que estén de turno, estén en las mismas consultas externas, en los centros de salud. Además, recordemos que tenemos comités, uno por un lado en los hospitales, nuestros comités de atención al maltrato infantil, que son finalmente ese grupo multidisciplinario entre personal médico, donde vemos pediatras, médicos ginecólogos, cirujanos, internistas o emergencia, que analizamos y discutimos con personal de trabajo social, enfermería y psicología alrededor de el nivel de desprotección que llega a un chico que está siendo violentado y que como diagnóstico podemos tener una de las formas de maltrato, de abuso, que necesita en realidad ser reportado, ser denunciado al sistema de justicia con la intencionalidad de que esa desprotección sea rota y que en realidad a través de un juzgado de niñez se le puedan brindar medidas de protección para restituir el derecho que le ha sido violentado. Así que para nosotros en realidad es de mucho agrado trasladar estas herramientas, especialmente de cómo hacer una buena entrevista, cómo hacer una buena historia clínica que permita obtener la mayor información posible, el relato del chico, del niño, la niña, del joven, para poder fortalecer nuestros diagnósticos, pero sobre todo más allá del establecimiento de un diagnóstico dentro de un ámbito de protección, ya que lo que buscamos es reportarlo al sistema de justicia para garantizar que esa desprotección se convierta en protección. Así que muchísimas gracias, en realidad muy contentos. Ya recuerden, ya estamos en el segundo módulo, hemos avanzado, creo que tenemos mejores herramientas, hemos encontrado bonitos análisis en los foros, esperamos que en este también, y por supuesto en los siguientes módulos que vamos a ir fortaleciendo. Ya el siguiente módulo, que es el módulo 3, ya vamos a ver ya lo que son protocolos de manejo, la utilización de la estrategia IEPI, creo que van a ser de muchísima utilidad para todos y para todos. Así que, dando como cierre, recordemos que tenemos una bonificación y
Para eso le pediría a la doctora Morales que nos pueda dar la bonificación del día de hoy, la cual consiste en facilitarles una respuesta a una de las preguntas que hay en la evaluación de este módulo. Por favor, doctora. Bueno, la pregunta que les vamos. Durante la fase de la entrevista se debe realizar la pregunta disparadora para abordar el suceso de maltrato o abuso sexual. La respuesta es narrativa libre. Entregado entonces la bonificación por la participación en nuestra clase magistral, esperamos que la hayan anotado. Y bueno, agradecerles a todas y a todas su esfuerzo de estar trabajando en este diplomado que está garantizando el traslado de herramientas para la mejor atención posible, digna, con calidez y con protección a la niñez, especialmente a los niños, niñas y jóvenes que están siendo maltratados y abusados y que están llegando a sus servicios de salud. Así que exhortarlos siempre a hacer el mejor esfuerzo posible por la atención a nuestra niñez y agradecerles enormemente su participación. Los estamos viendo nuevamente el próximo jueves a las 6 de la tarde cuando estemos en nuestra clase magistral del módulo número 3, que ya es sobre los contenidos específicos de protocolos y el manejo de IEPI para la atención del maltrato. Muchísimas gracias y que pasen muy feliz tarde y muy feliz noche. Nos vemos enseguida.